Si mi pueblo se volviese y me buscase. Dios le bendiga una vez más a todos los hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero continuar con la segunda parte de este programa, Antaño, una palabra de Dios para ti. Ayer miramos, no podrás silenciar tu pecado, tarde o temprano será expuesto. Hoy estaremos mirando la segunda parte y ya sé que nuestro versículo de referencia está en Salmos capítulo 32, su versículo 3, que dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Que ayer que amamos, que en esa parte donde David por mucho tiempo quiso ocultar, quiso silenciar su pecado, quiso de una u otra manera seguir siendo el mismo salmista, el mismo adorador, pero no lo pudo, no pudo ocultar porque su pecado seguía presente. Y es que mientras el pecado continúe presente en la vida de cualquier hombre, sea un pastor, sea un líder, sea un miembro de la iglesia, sea el quien sea, algo que tenemos que entender es que la persona no volverá a ser la misma. ¿Y por qué no volverá a ser la misma? Porque si algo que tiene Dios, primero que todo, es que Él no comparte su gloria con nadie. Ahora, algo que también tiene Dios es que Él es celoso y que lo que Dios quiere es que todo hombre y toda mujer que se acerque a Él esté en santidad, esté en pureza. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy hay muchos en los altares que están llenos de pecado, de adulterio, recasamiento, llenos de cuanta basura el mundo les ha dado y les ha contaminado. Pero usted tiene que entender, Dios no funciona así. Dios es un Dios supremamente santo, supremamente puro, y puede ser el hombre, y puede ser que se haya llamado apóstol, que se haya puesto el nombre de querubín, de serafín, sin importar quién sea usted y cómo se titule. Si usted está en pecado, déjeme decirle que la obra de Dios se va a detener, que no va a haber el mismo respaldo. Aunque Dios respalda su palabra, usted no va a ser el mismo. Su decadencia espiritual será notoria delante de las personas que de una u otra manera le han conocido y que han estado cerca de usted. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted como creyente tiene que entender, usted conoce a su pastor, usted conoce ese líder que está al frente de usted. Si por un motivo usted mira que ya su vida espiritual ya no tiene la misma radiación de la luz de Cristo, ya no tiene el mismo fuego, el mismo fervor, abra sus ojos, porque algo puede estar pasando. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque hay los que son sinceros y dicen: pequé, fallé, no puedo seguir. Pero hay también los que todavía ocupan un púlpito ya caídos en pecados. Pero bueno, esto lo dejamos para otro día. Entonces tenemos que entender que David quiso ocultar su pecado, quiso seguir siendo el mismo adorador, el mismo salmista. Habían pasado los meses y él seguía siendo el rey, él seguía ahí. Nadie quizás sabía que el rey y que su líder estaba en adulterio, como quizá usted estará diciendo: nadie sabe lo que yo cometí. Y de pronto por muchos años su mentira le ha funcionado. Quizá por muchos años el pecado que usted cometió está oculto. Pero si de eso se trata esta palabra, es para que usted se dé de cuenta que su tiempo se está agotando y que tarde o temprano el Espíritu de Dios te sacará ese pecado. Tarde o temprano el Espíritu de Dios te exhibirá en público si usted no entiende, aleluya, que Dios te está dando una oportunidad para que lo hagas voluntariamente. Entonces, escuche bien. Y aunque trataba de ser el mismo de siempre, no pudo. Dios le envió el profeta y su maldad fue expuesta. David quiso seguir siendo el mismo de siempre. Dios es misericordioso. Dios, todo ese tiempo que Dios estuvo en silencio, no quiere decir
que Dios estaba de acuerdo con David, aunque él era el ungido y era su ungido, no, sino que muchas veces el silencio de Dios es como su misericordia y su oportunidad para que cada hombre y cada mujer enmiende lo que hizo mal. Pero habían pasado los meses y David seguía ahí, quizás así como nada, ahí todo tranquilo. Entonces llegó el momento que Dios dijo: es necesario exhibir la maldad de mi siervo. Escuche bien, es necesario exhibir la maldad de mi siervo. Oh, yo no sé a cuántos Dios ya les está diciendo: es necesario exhibir la maldad. Y segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David. Y hay que entender y resaltar que Natán es enviado por Dios para que vaya y hable con David. Pero yo le voy a resumir un pedazo. El versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Acuérdese que Natán llega ante el profeta David y le dice: mire, ¿cómo le parece, rey, que había un hombre que tenía muchas ovejas y esto y aquello y lo otro, y había otro que tenía una sola corderita, la cual criaba y apacentaba, pero el hombre rico vinieron gente de camino y él no quiso matarle sus ovejas, sino que tomó el al pobre y una cosa y la otra y la mató. Cuando David escucha esto, dice la palabra que David se encendió en ira y dice: el que hizo tal cosa es digno de muerte, y dio el juicio y el veredicto. Y es donde Natán le dice a David: ese hombre eres tú, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Oiga, a mí me gusta esto. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Escuche, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel, delante de todo Israel a pleno sol. Entonces, cuando David se da de cuenta que su pecado que tenía silenciado fue expuesto, aleluya, por el Espíritu Santo y a través del profeta, dice el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Dice David: pequé contra Jehová. O sea que podemos ver que Dios le cortó el tiempo a David y Dios le envía el profeta. Y cuando el profeta le dice todas estas cosas, es donde por primera vez David reconoce que estaba en adulterio, que su pecado había sido expuesto y manifestado. Escuche bien, el rey David, todo el tiempo que silenció su pecado, fue su peor pesadilla y tormento. Todo el tiempo que David silenció su pecado, fue su peor pesadilla y tormento. Por eso el Salmo 32 empieza de esta manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
O sea, David dice, bienaventurado el hombre que no tiene cuentas ni deudas con Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire esto, lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, David aquí en este salmo está diciendo, mientras callé, mientras silencié mi pecado, mi adulterio, mi fornicación, se envejecieron mis huesos. Él está hablando que el pecado lo consumió, que el pecado lo estaba atormentando. ¿Por qué no decirlo? Quizás en todo ese tiempo David bajó de peso. El rostro de David ya no tenía el mismo semblante. Ahora quizás era más flaco, era más pálido. Bendito sea el nombre del Señor, porque el pecado tiene consecuencias no solamente espiritual, sino también físicas y emocionalmente. Aleluya. Entonces podemos ver que David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aleluya. En mi gemir todo el día. O sea, David está diciendo, no tuve tranquilidad, no tuve paz. Todo el día, toda la noche era un tormento. Lo que quiere decir que si David se acostaba, ahí estaba el tormento. Si se levantaba, ahí estaba el tormento. Yo me imagino que David no se sentía digno. Y es que nadie se siente digno en una condición así, venir ante la presencia de Dios y humillarse. Yo creo que David se sentía tan mal que él decía, Dios ya no me escucha, Dios ya no se interesa por mí. Yo creo que David, en medio de su situación, su vida espiritual menguó. Ya no había oración, ya no había alabanza, ya no había clamor. El diablo le susurraba al oído. El diablo le decía, tú eres un pecador, tú eres un impío, tú has fallado, tú no eres digno de estar sentado en el trono, tú no eres digno de hacerte llamar rey, tú no eres digno, aleluya, de acercarte a la presencia de Dios, porque usted sabe que Satanás es el acusador. El Señor lo reprenda. Entonces yo quiero que usted entienda, todo ese tiempo fue un calvario, fue un martirio para David. Yo creo que si David hubiera podido haber retrocedido el tiempo, lo hubiera hecho y se había abstenido de pecar contra Betsabé. Bendito sea el nombre del Señor. Como quizá usted que me está escuchando, si usted tuviera el tiempo y la oportunidad, quizá usted también retrocedería el tiempo para de pronto evitar lo que usted hizo tiempo atrás, que ha sido tu muerte espiritual, que ha sido tu fracaso, que ha sido tu deterioro, que ha sido tu caída, que ha sido la pérdida de la comunión del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces podemos ver, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, David está diciendo que la mano de Dios fue tan fuerte que se volvió el verdor en sequedades de verano. Él está hablando que él estaba seco, él estaba muerto, él estaba inerte. Alabanzas al Señor. Entonces podemos ver que por más que David quiso silenciar su pecado fue expuesto. Escuche bien. Tratar de escondernos y ocultarnos de los hombres para hacer lo malo es fácil, pero tratar de hacer lo mismo delante de Dios es lo más absurdo, imposible que pueda tratar de hacer un hombre. Es lo más absurdo. Usted y yo quizás para hacer lo malo, y que Dios nos guarde, pero para hacer lo malo no podemos ocultar de los hombres, no podemos ocultar de las personas, pero tratar de hacer lo mismo delante de la presencia de nuestro Dios es lo más absurdo. ¿Por qué? Porque si algo que tenemos que tener presente es que Dios es omnipotente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él es omnividente.
todo lo ve, omnisapiente, todo lo sabe, omnipresente. Él es todopoderoso, aleluya. Por eso es que nadie puede ocultar su pecado, su maldad. Así se vaya al motel más lejos, así se vaya a la casacita más lejos, así se vaya a otro departamento, se vaya a otra vereda, ahí va a estar Dios. Como dice el Salmos 139 versículo 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Oiga lo que dice el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche, para los que les gusta la noche para pecar, manosearse y hacer lo malo, dice: aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, en la oscuridad, cuando usted está en su cama, ahí chateando, ahí con las redes sociales, dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso ocultar el pecado es imposible. Y tenemos que entender algo maravilloso, que San Lucas capítulo 8 versículo 17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. O sea, no hay nada oculto, no hay nada escondido. Todo sale a la luz. Pero Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: para usted que quiere ocultar su pecado, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay, escuche bien, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. David quiso ocultar su pecado. David quiso ocultar su pecado y no pudo. ¿Será que usted también podrá ocultar su pecado? No. Si David no pudo ocultar su pecado, usted tampoco podrá ocultar su pecado, porque Él sigue siendo Jesucristo. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Yo le quiero decir, David no pudo ocultar su pecado. Usted que me está escuchando, usted tampoco podrá ocultar su pecado. Tarde o temprano, aleluya, ese pecado que usted ha tenido silenciado, ese pecado que usted ha tenido ahí oculto, tarde o temprano será expuesto. Tarde o temprano Dios, aleluya, te va a mostrar que Él es soberano, que Él es omnipresente, que Él estuvo ahí, que sus ojos contemplaron cuando usted hacía lo malo, cuando usted caía en su gracia. Dios algún día te va a hacer entender que Él estaba ahí y que Él te miró. Y escuche bien, y aunque trates de ocultar tu pecado y silenciarlo, tarde o temprano será expuesto, al igual que el del rey David. Porque la palabra dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Hoy el Señor te dice: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives. Tienes nombre de adorador. Tienes nombre de evangélico. Tienes nombre del salmista. Tienes nombre de predicador. Tienes nombre, aleluya, en medio de mi pueblo, en medio de mi congregación. Tienes nombre delante de los hombres, pero delante de mi presencia estás muerto. Delante de mi presencia estás caído. Delante de mi presencia estás mal. Y aunque tú quieras ocultar tu pecado, aunque tú quieras, no lo podrás hacer, porque te voy a exhibir, te voy a dejar en público. Voy a mostrarte que delante de los hombres quién eres tú. Voy a exhibir tu culpa, tu falta, tu error, tu hipocresía. Te voy a mostrar que yo soy soberano, que yo soy santo y que no hay nadie que se pueda ocultar ni burlar de mi presencia, de mi gloria. Dice el Señor: tarde o temprano voy a exhibir tu maldad, tu pecado. Tarde o temprano te voy a exhibir, te voy a dejar en público. Tarde o temprano, lo que hiciste en oculto será exhibido a la luz. Y Rebequiba la Bashendre vaya. Oh, Bashaya. Por eso hoy el Señor te dice: ven y ponte a cuenta. Hoy el Señor te dice: ven y ponte a cuenta, porque estoy hastiado de tu hipocresía. Estoy hastiado de lo que has hecho. Y este tiempo que yo he callado, lo he callado para darte una oportunidad que tú has desaprovechado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su